Dios puso en nosotros. También el tener hijos, el fructificarnos, es un mandato del Señor. Él nos mandó a fructificarnos, Él nos mandó a multiplicarnos, aleluya. Eso es algo que cuando lo anhelamos, cuando lo deseamos, es porque Dios pone ese anhelo en nosotros. Lo que va contrario al propósito de Dios es esta malicia del aborto, esta malicia de la homosexualidad, donde no hay multiplicación, donde no hay fructificación. Pero la necesidad de tener hijos nos la ha puesto el Señor a nosotros. El deseo de servirle al Señor, el deseo de tener una casa, el deseo de vernos bien, de vestirnos bien, de alimentarnos bien. Todo eso puede parecer como si fuera simplemente para la carne, pero ha sido Dios quien ha puesto esa necesidad de nosotros. Es bueno comer, ¿verdad que sí, mi amor? Aleluya. Es bueno vestirse bien, es bueno leer un buen libro, es bueno ver hasta una película en familia, ¿por qué no? Pero Dios nos está hablando aquí sin querer quitarle importancia a lo que acabo de mencionar. Todo esto es bueno, es necesario e importante, pero aquí dice, ¿qué fue lo que leímos? ¿Quién se acuerda? Mas buscad primeramente ¿el qué? El reino de Dios y su justicia. Porque a veces pensamos que nosotros tenemos que afanarnos porque necesitamos cosas, pero es que Dios sabe que necesitamos esas cosas. Incluso Él no solo sabe que las necesitamos, Él ya las tiene allí. Amén. Entonces Él nos está diciendo, mas buscad, no es que no busquemos las cosas mencionadas, no es que no busquemos trabajo, no es que no busquemos ganar dinero, no es que no busquemos una casa, etcétera. Sí, busquémosla, pero dice primeramente, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a ver lo que dice Juan 3:3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo yo busco el reino de Dios? Primeramente, naciendo de nuevo. Mire, hermano, a veces vamos a la iglesia, a veces hacemos cosas que son cristianas, que nos le enseñaron desde la niñez y sabemos que los cristianos suelen hacer esas cosas. Pero aquí dice que no es solamente hacer esas cosas, sino nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Cuando nosotros nacimos, ¿qué teníamos? Éramos un CD vacío, ¿verdad que sí? Que luego, no sé si ustedes conocen eso, antes, cuando no teníamos Netflix, ni teníamos, yo creo que hay una generación aquí que ni sabe. Era primero las casetas que escuchaban, ¿no? ¿Quiénes se acuerdan de esas casetas? Que le daba una vuelta así, mira, uno le devolvía dándole vuelta con él. Ellos no saben de eso. Los casetes. Eso era la música que uno escuchaba. Y la cinta, y cuando se le rompió esa cinta que estaba allá adentro, había que botar la casete. Tranquilo, ustedes no saben de eso. Pero entonces llegan los CDs. Señores, vamos avanzando, evolucionando. Entonces había una cosa que era comprar CDs en blanco. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la República Dominicana de aquí, yo compraba CDs en blanco, me le quemaban música cristiana para yo traérmelo para acá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos ese CD en blanco. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de él. Y no está hablando del camino de Dios, está hablando del camino del niño, en su camino. Lo que somos instruidos de niños es lo que normalmente solemos hacer cuando crecemos. Yo, por ejemplo, fui instruida en el evangelio desde muy pequeña por mi abuela. Y todo el tiempo tuve eso, aunque al principio era obligado. Mi abuela se sentaba delante de la iglesia y decía, cuando se acabe el culto, si yo me paro y salgo y no la veo a usted de ahí, ustedes ven, nosotros llegábamos por lo menos, mis primas y yo, aunque sea predicando, pero llegábamos y nos sentábamos ahí atrás, porque al principio era obligado que uno iba a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Se nos quedó el amor hacia Dios en el corazón. Se nos quedó esa semilla que a veces le predicamos a la gente y pensamos que no está pasando nada. Hermano, no podemos dejar de predicarle, porque hay una semilla que se queda dentro del ser humano. Hubo una semilla que se quedó dentro de mí y esa instrucción que me dio mi abuela hasta el día de hoy ha bastado para yo servirle al Señor, entregarle mi tiempo y mi vida por el amor que mi abuela me enseñó a tener en las cosas de Dios. Entonces, cuando nacemos de nuevo, somos ese CD en blanco y podemos ser instruidos en lo que sea. Podemos ser instruidos en un deporte, podemos ser instruidos en alguna cosa, cosas buenas como también cosas malas.
Hay muchos testimonios de personas que hoy son homosexuales porque en su niñez fueron violentados, porque en su niñez se les robó su inocencia antes de tiempo. Hay muchas personas que hoy son delincuentes porque en su casa todo el tiempo eso fue lo que vieron cosas de personas delincuentes en su casa, mal ejemplo que tuvieron, y eso es lo mismo que hoy en día están desarrollando. Amén. Entonces todo lo que nosotros hacemos cuando somos niños es lo que vamos a desarrollar en nuestro crecimiento. Obviamente llega un tiempo donde Dios rompe maldiciones, rompe cadenas, y todo lo que nos hicieron en la niñez puede ser sanado. Pero en este punto Jesús está diciendo que tenemos que nacer de nuevo para poder recibir el reino de Dios. Nacer de nuevo significa, hermano, borrar nuestro chip, borrar todo lo que sabíamos hacer por costumbre o por hábitos. Significa venir completamente vacío al Señor. A veces queremos venir a impresionar a Dios con lo que estudiamos, o con títulos, o con lo que sabemos hacer, aún siendo los dones dados por el Señor, ¿verdad? Pero Él nos dice, tienen que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa dejarlo todo atrás, hermanos. Y Él dice en su palabra que nadie que deje familia, casa, madre o hijo, nadie se va a quedar sin recompensa de parte del Señor. A veces tenemos que dejarlo absolutamente todo para poder seguir a Cristo. Y aunque parezca pérdida, hermanos, aunque parezca pérdida, estamos ganando en el Señor. Pero a veces tenemos cosas que sabemos que tenemos que dejar. A veces tenemos cosas que sabemos que tenemos que renunciar a ellas, porque si no, no vamos a poder heredar el reino de Dios. Entonces hoy yo quiero que nosotros meditemos, entre otras cosas. Una de ellas es, ¿qué es esa cosa que yo tengo que dejar para poder verdaderamente buscar el reino de Dios? A veces creemos, no, que cuando Dios me ponga a hacer tal y tal cosa, yo voy a dejarlo automáticamente, porque voy a estar trabajando a Dios, porque voy a estar ocupado. Pero Dios te dice, no, es que déjalo primero, entrégame primero. Yo escuché a alguien hace unos días hablando y decía que en las cárceles de Estados Unidos hay tanta seguridad que cuando tú vas a pasar por una puerta, antes de que esa puerta se abra, ¿verdad? Primero se cierra la que tú acabas de pasar. Oigan esto. Tú pasas por una puerta y te quedas ahí parado, paralizado. Se cierra la puerta de atrás y entonces se abre la de adelante. Luego tú te mueves hacia adelante y hay otra vez como un vacuum, un espacio donde tú te quedas paralizado hasta que esta puerta se cierre y se abra la próxima. ¿Para qué? Para evitar que tú fuiste a visitar a alguien, tal vez algún preso, y con esto se evita que alguien te corra detrás. Alguien pueda venir detrás de ti, quién sabe, tal vez escapar de la cárcel con todas las puertas abiertas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú pasas una puerta, tienes que esperar que se cierre para esperar que se abra la otra. Yo no sé si alguien aquí está recibiendo, ha entendido que no estoy hablando de la cárcel literalmente, sino que se trata de puertas. A veces tenemos que cerrar puertas para que Dios abra puertas. A veces va a haber que cerrarse algo para que Dios pueda abrir algo nuevo. Amén. Pero a veces queremos pasar por todas las puertas y todas las puertas detrás de nosotros están abiertas. Por donde pueden entrar los presos, por donde pueden entrar los que todavía no están preparados para pasar por esa puerta, aunque no los queramos llevar. Esto no iba en el mensaje, pero Dios está haciendo algo aquí. A veces queremos llevarnos gente por nuestras puertas que tal vez todavía no están preparados para pasar por esa puerta. Y Dios te dice, entra tú, que yo voy a cerrarte la puerta, y cuando tú estés de aquel lado, entonces, en su momento, tú vas a poder ir a buscar a esa persona. Y ella va a pasar por su puerta también. Ella también va a pasar por su puerta. Va a tener que cerrar sus propias puertas. Pero hay que esperar los ciclos, que cada persona tiene que pasar su propio proceso. Y a veces queremos ayudar a la persona, hermano. A veces queremos llevarnos a la persona y sacarlo de los procesos. Nosotros a veces nos frustramos tanto cuando tratamos de ayudar gente y no lo logramos al 100%. No logramos sacarle del proceso, no logramos sacarle de la situación que está pasando, y nos frustramos y decimos, Dios mío. Pero a veces hay
que entender, hermano, que cada persona tiene un proceso distinto, tiene un tempo, una velocidad distinta, tiene un tiempo distinto. Aleluya. Entonces, primera cosa para buscar el reino: nacer de nuevo, hermanos. Estamos cargando, como decía el pastor, estamos de 9 a 11 o de 112. Y el Señor me ministraba y me decía que la razón ni siquiera es el enemigo muchas veces. Muchas veces no es por el enemigo. Muchas veces somos nosotros que nos aferramos a cosas. Y yo estoy hablando en general. Estoy incluyendo al pastor, me estoy incluyendo a mí. Estoy hablando todos nosotros. A veces estamos aferrándonos a cosas que el Señor nos está diciendo: suéltala. Que cuando tú la sueltes, o tú sueltes a esa persona, o tú sueltes esa relación, o tú sueltes ese hábito que te hace daño, porque tú ves que te hace daño, tú ves que, mira, yo siempre digo, una de las cosas que he plasmado en varios libros míos es que las cosas que vienen de Dios te acercan más a Dios. Todo lo que no te acerca más a Dios no viene de Dios. Y no estoy hablando ministerialmente, porque nosotros podemos servir ministerialmente y no estar cerca de Dios. Ojo, no se trata de que si te ayuda a crecer en el ministerio o a crecer en las redes o a multiplicarte. No, a Dios, al reino de Dios. Todo lo que no nos acerca al reino de Dios tenemos que desecharlo. Todo lo que no nos acerca al Padre tenemos que sacarlo de nuestra vida. Y sabes que llega un tiempo en nuestra vida donde tenemos que ser radicales. Llega un tiempo en nuestra vida donde no podemos tener sentimentalismo, ni amiguismo, ni familismo, ni amorismo, ni nada de ismo, que tenemos que ser, mire, completamente radical. ¿Tú no quieres nada con Dios? Pues yo no puedo querer nada contigo. Lo siento. I'm sorry con excuse me. Pero no puedo entonces estar relacionado contigo. Te amo, te predico, oro por ti, pero no me puedo relacionar contigo. Porque tú y yo no tenemos, dice la Biblia, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Hay cosas que nos están entorpeciendo entrar verdaderamente en el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué es el reino de Dios? Aquí dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. A través de la sanidad se manifiesta el reino de Dios. El Señor nos está hablando entonces a nosotros de un reino de Dios donde hay milagros, donde hay grandeza, donde hay poder. El Señor quiere que conozcamos su majestad, su poder absoluto. Yo siento a veces que estamos viviendo un evangelio muy mediocre para lo que Dios quiere que vivamos. No hemos visto ni la cuarta parte, señores, de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. No solamente estoy hablando a nivel eclesiastés, a nivel de la iglesia. Estoy hablando a nivel también personal de nosotros, de nuestras vidas. Nos conformamos con el mismo ciclo de: me voy a trabajar, llego a mi casa, duermo un chin, me voy a trabajar, y Dios quiere darnos una vida en lo sobrenatural. Dios quiere que activemos nuestro vocabulario. Dios quiere que comencemos a declarar en nuestra casa que nuestro esposo es un hombre de Dios, que nuestros hijos va a ser un profeta, que nuestra casa va a prosperar, que nuestra ciudad va a florecer. Pero a veces caminamos en la ciudad y estamos enmudecidos, porque si yo voy para el Rossmann a comprar algo, yo sé dónde queda el Rossmann y yo voy directamente al Rossmann. Pero se me olvidó que yo podía también haber pasado por hacer Rossmann y ir profetizando la Offenbach. En el nombre de Jesús declaro esta ciudad para Cristo. Declaro que toda cadena de locura, de enfermedad, de depresión se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Yo estoy segura que si todos nos activáramos en lo espiritual, a declarar la palabra de Dios en todo tiempo, nuestras vidas personales y por ende nuestra vida espiritual en la iglesia sería muy diferente. Esta prédica no recibe mayormente mucho amén, y está bien, porque yo no predico para emocionar a nadie. Ustedes ya me conocen. Yo no predico para que ustedes aplaudan y se ríen y salten y brinquen. Yo predico para que nos enderecemos. Yo predico, y mire que a mí me ha tocado fuerte. La encomienda que Dios me ha dado a mí ha sido muy fuerte. A mí Dios me ha mandado a hablar de cosas muy duras, que yo a veces le digo al Señor: yo no quiero hablar de eso, del último libro, ni mencionar el último libro, ¿verdad?
que eso fue un imán de piedras, las piedras que me tiraron. Pero gloria a Dios por las vidas que fueron restauradas, gloria a Dios por los matrimonios que fueron restaurados, amén. Así que a veces el Señor me manda a predicar cosas que antes yo pararme aquí, yo estoy, ay Dios mío, que no vengan, ojalá no venga nadie. Pero sabes que estas prédicas también son necesarias, porque si nosotros como pastores le amamos, tenemos que tener la capacidad también de enseñarles la verdad, de enseñarles el camino hacia el Padre. Y tenemos que entender que aparte de nacer de nuevo, tenemos que entender que el reino de Dios es vivir saludables, es vivir bien, es vivir, aleluya, siendo buenos administradores. ¿Administradores de qué? De nuestro tiempo. Tenemos que aprender a administrar el tiempo. ¿Sabes que lo que tú más tiempo le dedicas, eso es lo que tú verdaderamente amas? A lo que nosotros le dedicamos más tiempo es lo que nosotros de verdad amamos. Por eso es que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo debajo del cielo y todo debajo del sol tiene su tiempo y tiene su hora. Y yo les decía hace pocos unos días que el tiempo de mis hijos yo no se lo puedo dar a mi esposo, y el tiempo de mi esposo no se lo puedo dar a mis hijos. Asimismo tiene que haber un tiempo para Dios. Y mi pregunta siempre es la que le hago a la iglesia: ¿cómo está tu tiempo con Dios? Es muy bonito que vengas a la iglesia, nosotros nos alegramos, pero a nosotros nos interesa mucho más que eso, tu vida con Dios en tu casa, en lo secreto, en lo privado. Entonces cuando el pastor decía la oración, la jornada de oración que vamos a hacer, hermano, vamos a hacerlo unánime juntos, vamos a unirnos, comprométase, tómese el tiempo. Y yo le voy a decir una cosa a usted: orar 3 veces al día, eso va a traer mucho rompimiento. Eso va a romper muchas cadenas. Propóngase algo, una cosa que usted quiere romper en esa semana. Tenemos muchas cosas que vencer, pero propóngase una cosa pendiente que usted dice: en esta semana yo quiero ver esto. Propóngaselo, porque el Señor ha de romper cadenas en esa semana. Entonces el reino de Dios hay que expandirlo, hay que ir a decirle a la persona: tú no estás solo, tú no estás sola, porque al fin y al cabo nosotros tenemos a Dios, y por más mal que nos vaya, tenemos a Dios. Pero esas personas no tienen a nadie en sus vidas, hermanos. A veces nosotros salimos a evangelizar desanimados, cansados, y cuando salimos afuera y vemos la necesidad, solamente podemos decir: wow, gracias Señor que no nos quedamos en la casa. Gracias que tú nos sacaste y alguien recibió esa palabra de que todo va a estar bien. Entonces cuando vemos que el Señor nos está hablando del reino, de que el reino de Dios se ha acercado, quiere decir que ya nosotros no tenemos que vivir en mediocridad, hermanos. Tenemos que vivir como que somos del reino, en victoria. Ay, pero es que tengo problemas. Sí, pero tienes que vivir en victoria. Es que no tengo dinero, pero tienes que vivir en victoria. ¿Sabes por qué? Porque tus batallas tú las tienes que pelear desde la victoria, sabiendo que ya tú eres un vencedor. Sí, me hacen falta algunas cosas, pero soy un vencedor. Oye, mi nombre está escrito en el cielo. Yo no sé cuál victoria más grande que esta puede existir. Saber que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, que Dios te va a arrebatar al junto de la iglesia, que tú vas a estar sentado allí, vas a vivir esos 7 años de la boda del Cordero, que luego el Señor va a iniciar el milenio y tú vas a estar allí con Él, que dice que el Cordero y el león van a estar juntos y no se van a atacar uno al otro. Tierra nueva y cielo nuevo. Y tú estás inscrito en esa lista. Tal vez tú no estás inscrito en, ¿cómo se llama ese libro donde están los récords? Récord China. Eso mismo. Tal vez tu nombre no aparezca ahí. Tal vez tu nombre no aparezca ni en Wikipedia. Tal vez tú no aparezca por parte, pero tu nombre está escrito en el cielo. No hay una victoria más grande. Bueno, para mí ese es el logro más grande que el ser humano puede alcanzar. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Número 1, nacer de nuevo. Nosotros, trabajar en nosotros, dejar las cosas que tenemos que dejar. Esto, como es el pastor, no es un juego. Estamos al punto de heredar el reino de Dios. Y cuando el Señor comienza a pasar lista, comienza a llamar nuestro nombre, vamos a recibir un nombre nuevo y por ese nombre seremos llamados, aleluya.